y a pesar de todo lo demás. Ahora, la tumba es una evidencia. El cuerpo de Cristo no está ahí. No está. Segundo, el tremendo cambio en la vida de los discípulos, que eran unos cobardes, y de cobardes se volvieron unos valientes. ¿Qué explica eso? Si todos ellos, comenzando desde Pedro, que era el más bocón, antes, cuando ya Jesús iba al Calvario a morir, lo negó 3 veces. No solamente lo negó, sino una de ellas que lo maldijo. Oye, si con eso, amigos, contamos, imagínense los enemigos. Le negó 3 veces, eran cobardes. Todos se desaparecieron. El único que estuvo en la cruz, al lado de María, fue Juan. Pero los demás, patita, ¿para qué te quiero? Eran unos cobardes y al morir Cristo perdieron toda la esperanza y ya pensaron que todo había acabado. Bueno, pero eso, ¿qué pasó? Hubo un cambio más adelante, que vemos a un Pedro que predica y se convierte en 2,000 almas, luego 3,000 almas. Ese cambio en los discípulos muestra de que ellos vieron a Jesús y creían en la resurrección, que transformó sus vidas. Tercera evidencia, el silencio tanto de los romanos como de los fariseos. Una cosa es interesante, que los romanos y los fariseos nunca trataron de indagar en cuanto y de negar la resurrección de Cristo. Se quedaron callados. Ninguno de estos grupos enemigos intentó negar la resurrección de Cristo ni una sola vez. La odiaban a la resurrección y a Cristo y trataron de suprimirla, pero no pudieron refutarla. Y hasta el día de hoy no se puede refutar. Estamos hablando de evidencias contundentes. Cuarto, evidencia y prueba de la resurrección. El cambio del sábado al domingo como el día principal de la adoración. ¿Saben por qué nosotros celebramos los servicios los domingos? Ahora lo saben. Cada domingo debe ser una celebración de la resurrección de Cristo. Como Cristo resucitó domingo, de ahí en adelante los creyentes, los cristianos, seguidores de Cristo, comenzaron a celebrar la resurrección de Cristo y los servicios de adoración. Cosa que era muy difícil que cambiara, porque la cultura judía, el día que era el que le daban énfasis era el sábado. Eso era algo cultural. ¿Y qué hizo que cambiara ese día al domingo? Pues la resurrección de Cristo es una evidencia. Quinto, la existencia de la iglesia. Hermanos, en menos de 50 años hubo un crecimiento de creyentes que arropó muchos lugares. ¿De dónde salió eso? La evidencia histórica y la prueba de que ellos habían visto al resucitado. En menos de 50 años después de la muerte de Cristo, la iglesia cristiana se había convertido en una gran potencia. De tal modo que el gobierno romano veía su influencia sobre hombres y mujeres con una preocupación cada vez mayor. Las leyendas y las religiones sencillamente no se desarrollan de esa manera tan rápida. Algo tuvo que pasar para que hubieran tantas personas en tantos lugares y se expandiera el evangelio. Y no había internet, no había WhatsApp, no había Facebook, no había nada. Eso era de persona a persona. ¿Y cómo se expandió tan rápido? Que hoy con todo internet no se expande tanto. La gente no se quiere ni convertir. No quiere saber de Dios. Por el poder y la realidad de la resurrección. Ahora, como si esto fuera poco, y estas son pinceladas, hermanos, que le estamos dando, pinceladas. Las apariciones después de Jesucristo son más que evidencia y prueba para hablar de la resurrección. Nuestro Señor apareció no menos de 17 veces luego de su resurrección. ¿Entendieron? Luego que Él resucitó, Él se les apareció visiblemente, por lo menos 17 veces, a los discípulos y a un montón de gente que atestigua eso. Vamos a ver
rápidamente. 5 de estas veces que ocurrió fue durante el primer domingo. El mismo domingo que resucitó, Cristo se apareció 5 veces a personas. Y 6 más se llevaron a cabo entre ese momento de la Pascua y su ascensión al cielo. En otras palabras, desde el domingo hasta el día que iba a ascender al cielo, se apareció unas 6 más, ya son 12. Las otras 6 apariciones de Jesús ocurrieron entre Pentecostés y la terminación del Nuevo Testamento, donde Juan escribe el Apocalipsis. Ahora vamos a ver rápido el listado. Primera aparición de Cristo fue a María Magdalena, y algo interesante es que mencionaba a Doribel, pero yo subrayo y agrego que se le apareció a mujeres. Se le apareció a mujeres y no a hombres. Primera aparición de Cristo fue a María Magdalena, pues permaneció en el lugar de la tumba después de que Pedro y Juan se habían ido. Pedro y Juan llegaron, pero se fueron. Entonces María, que se quedó ahí, fue la que tuvo la bendita oportunidad de ver a el Cristo resucitado. Primera evidencia. Segunda aparición de Cristo fue a las mujeres que regresaban a la tumba y vieron a Cristo en el camino. Eso está en Mateo 28. Ahí hay más mujeres que Jesús se le apareció, ellas la vieron. No podía ser una visión, no podía ser algo que se inventara. Tercera aparición fue a Pedro en la tarde del día de la resurrección. Lo vio a Pedro, se le apareció. Cuarta aparición fue a los discípulos mientras iba por el camino a Emaús. Hay citas, pero no las voy a dar porque es muy extenso. ¿Se recuerdan cuando iban 2 discípulos caminando? ¿Y qué será? Murió Jesús. ¿Y sabe qué? ¿Qué se le apareció al lado? ¿Qué fue? El Cristo resucitado. Se le agregó, se hizo como el tonto. Ay, ¿de qué están hablando ustedes? Dígame, ok, sí, de ese. No, sí. Y Jesús, dice la Biblia, que les fue llevando y le dijo, pero no decía la Biblia, los profetas, de aquí a acá, de Génesis a Malaquías, que ese Señor tenía que resucitar. Ellos ni se daban cuenta que estaban hablando con el Cristo resucitado. Hasta el momento que Cristo se hizo el tonto que nos vemos, se fue por su lado, y sus ojos fueron abiertos. Ellos sentían que mientras hablaban con Él, algo pasaba, le ardía en el corazón. ¿Qué será? Luego Dios le permitió ver que estaban hablando con el Cristo resucitado. 2 discípulos. Y esta fue la cuarta aparición. La quinta aparición fue a los 10 discípulos, de un cantazo a los 10. Eso está en Marcos, en Lucas, en Juan. Y la sexta aparición fue a los 11 discípulos, primero 10, luego 11, una semana después de la resurrección. Séptima aparición fue a 7 discípulos junto al mar de Galilea, y aquí fue donde nosotros hablamos esta mañana y le predicamos una vez, donde Jesús le hace hasta un pescado para que coman. Oye, mira, hasta desayuno le hizo, por si es que no creen. No se hizo solo el desayuno, todavía, lo hizo que el Cristo resucitado. Le dio de comer. Y no solamente eso, sino que habla con Pedro, el Pedro que negó a Cristo 3 veces y lo restaura al ministerio frente a los discípulos para que digan, mira, yo lo perdoné, él es el que se va a encargar. Y lo puso otra vez, le dijo, me amas, me amas, me amas, y luego le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacientas mi cordero. Le dio una encomienda. Octava aparición fue a 500 personas. Ay, hermano, ya no hay ni que hablar. No hay que hablar. Con que se le haya aparecido a las mujeres era suficiente. A los discípulos más que suficiente. Y 500 personas de testigos. Ay, hermano, ¿cuántas personas hay aquí? ¿Sabe cuánto llena esta iglesia? 100 personas sentadas en el banco. 5, 5, 5, 5 hasta el final. Y 5 aquí son 100. Aquí caben 100 personas. Cómodamente en los asientos. Multiplica eso por 5 veces. Así de testigos de personas vieron al Cristo resucitado. 5 veces 100. Amén. 5 veces lo que cabe aquí.
y eso está si no en 1 Corintios 15, verso 6, para que lo anoten, con eso basta. La octava aparición fue a 500 personas relatada por Pablo como una prueba sobresaliente de la resurrección. Novena aparición, porque Cristo siguió apareciendo. Fue a Santiago, el hermano de Jesús, 1 Corintios 15, 7, que era incrédulo. Él no creía en Jesús hasta que lo vio y luego creyó. No, la décima aparición fue a 11 discípulos en el monte de Galilea, Mateo 28, Marcos 16 y todo lo demás. La número 11, aparición que ocurrió en el momento de su ascensión. ¿Se recuerdan? Cuando él iba a ascender, había un grupo y Jesús le dice, el ángel le dice, ese mismo que ven subir, ascender, así mismo lo verán volver. Fue la última aparición de Cristo antes de su glorificación en el cielo. Ahora, ya de ahí en adelante, Jesús vuelve a aparecerse. Después que él ascendió al cielo, vuelve a aparecerse a algunas personas en particulares, entre ellas el apóstol Pablo, que dicho sea de paso fue el que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Y fueron revelaciones o apariciones, debo decir, apariciones especiales que no se van a dar más. Lo digo porque hoy día hay muchos que piensan y dicen que tuvieron una aparición de Jesús. Cuidado, la Biblia no enseña tal cosa. Es más, dice Pablo que él, como un abortivo, como el último de los discípulos, se le apareció a él. Pero hoy día hay muchos que se llaman apóstoles y muchos que tienen sueños y tienen revelaciones y tienen 20,000 cosas y dicen que han tenido apariciones de Jesucristo, y eso no es cierto, no es bíblico. Recuerden que el enemigo se viste de ángel de luz para engañar. No solamente lo tienen engañado a ellos, sino que engañan a multitudes más. Eso es una notita azar. Bien, aquí la número 12 aparición fue a Esteban justo antes de su martirio. ¿Se recuerdan de Esteban? Que fue muerto cuando lo apedrearon. La aparición fue a Pablo en el camino de Damasco. ¿Se recuerdan que Pablo perseguía a la iglesia? Pablo quería deshacerse de la iglesia, pero se le apareció Jesucristo. Y Pablo se convirtió. La aparición parece haber sido a Pablo en Arabia. La aparición no se menciona claramente, pero se puede deducir de Gálatas 1:12. Estamos en el número 15, no sé cómo se dice, la aparición número 15. Fue a Pablo en el templo cuando éste fue advertido acerca de la persecución por venir. La aparición número 16 fue a Pablo cuando está encarcelado en Cesarea y se registra que se le presentó el Señor y le dijo que testificara en Roma. Eso está en Hechos 23:11. Y la última aparición que vamos a mencionar fue al apóstol Juan al comienzo de la revelación que fue dada del libro de Apocalipsis. So, vemos que particularmente luego de esto sí apareció, pero fue a quién? A dos apóstoles. ¿Cuál eran? Juan y Pablo. ¿Ok? En conjunto, todas estas apariciones de Cristo resucitado son de una naturaleza variada y frente a tantas personas bajo circunstancias tan diferentes, hermano, que tratar de cuestionar la realidad de la resurrección de Cristo es una necedad, por no le llamarle una estupidez. Solamente con el hecho de las 500 personas que se le aparecieron, e incluso Pablo cuando habla en Corintios 15 dice, y aún algunos de ellos viven. En otras palabras, Pablo dice, mira, Cristo resucitó, hay más de 500 personas, y de esas 500 personas, ¿sabes qué? Si no me crees, vete allá, ve a aquel, porque todavía viven las personas que lo vieron resucitar. Entonces es incuestionable la resurrección de Cristo. Jesucristo murió, resucitó, ascendió y vendrá por su pueblo, y de eso no cabe
duda, hermano. Así que si su fe está media floja, media como que no cree, como que no sabe si eso no es, entienda que es una realidad de la resurrección de Cristo. Ya concluimos con una reflexión. ¿Por qué es importante creer en este hecho de la resurrección? Por supuesto, esto sería otro sermón. Y hay muchas razones por qué creer en la resurrección de Cristo es importante. Yo simplemente voy a mencionarle dos brevemente. Y la primera es porque la resurrección demuestra el inmenso poder del soberano Dios. Creer en la resurrección de Cristo es lo mismo que creer en Dios y en un Dios todopoderoso. Eso demuestra que existe un Dios todopoderoso que puede levantar aún de los muertos. Y levantó a su Hijo Jesucristo de los muertos. Aparte de que podemos extender esto, que lo que Dios dijo desde el principio de la creación de Adán y Eva se cumplió. Dios es un Dios fiel, que lo que promete lo cumple, no falla. Por eso nos da a nosotros, aumenta nuestra fe en que podemos confiar en Dios.